Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la historia de Francia, concretamente hablaremos de la Francia del siglo XIX. En el siglo XIX la historia de Francia se desarrolló bajo la influencia de la Revolución Francesa. Sin embargo, a lo largo del siglo el país experimentó varias revoluciones más y una serie de profundas convulsiones sociales y políticas. En Francia la forma de gobierno ha cambiado repetidamente. El régimen del consulado se instauró en Francia a raíz del golpe de estado del general Bonaparte el 9 de septiembre de 1799. Este evento marcó una línea bajo el periodo revolucionario de 10 años. Sobre el principio de un estricto centralismo administrativo se construyó un régimen que se apoyaba en el ejército, la burocracia, la iglesia y la policía. Posteriormente se aprobó el autogobierno regional y local. Napoleón Bonaparte en 1802 fue proclamado cónsul vitalicio y ya en 1804 se autoproclamó emperador de Francia como Napoleón I. Se instauró en Francia el régimen del Primer Imperio, lo que supuso un cambio en la legislación revolucionaria. Entre 1804 y 1811 se adoptaron los siguientes documentos legislativos: el Código Civil, también llamado Código Napoleónico, el Código Comercial y el Código Criminal. Estos códigos aseguraron legalmente la redistribución de la propiedad a favor de la burguesía y el campesinado. La economía francesa se desarrolló significativamente como resultado de los subsidios estatales a la industria y las políticas proteccionistas. La actividad política exterior del Primer Imperio se caracterizó por la lucha por establecer la hegemonía de Francia en Europa, en las colonias y en los mares. Esto condujo a continuas guerras napoleónicas que provocaron pérdidas humanas masivas y socavaron significativamente la situación económica de Francia. En 1812, durante la Guerra Patria, el poder de la Francia napoleónica fue socavado y en 1814 condujo al colapso del Primer Imperio. En 1814 se restableció la monarquía borbónica en Francia, con el apoyo de los estados victoriosos: Rusia, Austria, Gran Bretaña y Prusia. Bajo la presión del emperador ruso Alejandro I, Luis XVIII firmó la Carta Constitucional el 4 de junio de 1814. El poder del rey Luis XVIII era bastante limitado. La intención de devolver a los exmonárquicos emigrantes las tierras vendidas durante la Revolución y la represión que se inició en el país llevada a cabo por monárquicos y exgerondinos en contra de los jacobinos y otras corrientes republicanas ayudaron a Napoleón a recuperar su poder. El 18 de junio de 1815, la batalla de Waterloo vio la derrota final de Napoleón contra las tropas de la Séptima Coalición Europea. Gracias a esto, los Borbones volvieron al poder. El régimen de la Restauración en Francia en política exterior se guió por la línea seguida por la Santa Alianza en Europa. En 1823, el ejército francés participó en la represión de la Revolución Liberal Española. En 1824 subió al trono Carlos X, lo que supuso el endurecimiento de la censura, la introducción de penas severas para los delitos contra la religión, así como la indemnización de las tierras confiscadas durante la Revolución a los antiguos emigrantes. El régimen de la monarquía liberal de julio de 1830, que duró hasta febrero de 1848, representó los intereses de la burguesía francesa y la aristocracia. La economía del país creció bastante en ese periodo de monarquía parlamentaria. El capital que se invirtió en empresas comerciales e industriales casi se duplicó. La extracción de carbón aumentó 5 veces y la producción de hierro y arrabio aumentó 3 veces. Sin embargo, la profunda crisis económica de 1846 y 1847 interrumpió el exitoso desarrollo de la economía francesa. En las estructuras de poder, la corrupción adquirió enormes proporciones, lo que provocó el descontento popular. En Lyon y París durante muchos años hubo levantamientos armados antigubernamentales de los pobres y trabajadores urbanos. La política exterior de la monarquía de Julio en los asuntos europeos se distinguió por la extrema cautela. Francia se alió con Gran Bretaña. Con una política colonial activa, el Estado francés quería compensar la debilidad de sus posiciones en Europa. En 1847 Francia conquista Argelia, la isla de Tahití, las islas del Pacífico Sur y las Islas Marquesas.
El conflicto que escaló entre la oposición republicana y el gobierno corrupto se agravó con la crisis económica de 1846 y 1847 y condujo a la caída de la monarquía de Julio y al desarrollo de la Revolución de febrero de 1848. Entre 1848 y 1852 se instauró en Francia el régimen de la Segunda República, presidido por Luis Napoleón, sobrino de Napoleón, que fue elegido presidente tras las elecciones presidenciales celebradas en diciembre de 1848. Estas elecciones fueron las primeras elecciones presidenciales celebradas en Francia. El 2 de diciembre de 1851, ante la imposibilidad de ser elegido presidente de la República porque la Constitución de Francia no lo permitía, Luis Napoleón llevó a cabo un autogolpe de Estado. El golpe disolvió la Asamblea Nacional, otorgó poderes dictatoriales al presidente y precedió al establecimiento del Segundo Imperio francés. Un año después, Luis Napoleón gobernaría desde entonces con el nombre de Napoleón III y se convierte en el emperador de Francia. El régimen autoritario del Segundo Imperio contó con el apoyo del gran capital y se apoyó en el campesinado, que estaba decepcionado de la débil república. El establecimiento del imperio coincidió con el desarrollo económico, lo que condujo al fortalecimiento de la posición del régimen bonapartista. Durante los años que duró el Segundo Imperio francés, de 1852 a 1870, la producción industrial en Francia se duplicó y el volumen de negocios del comercio exterior se triplicó. Napoleón III tuvo que enfrentarse al creciente poder de Prusia, que buscaba unificar toda Alemania y tomar el control de toda Alemania. En 1870, Napoleón III declaró la guerra a Prusia tras la presión del pueblo francés para que así lo hiciera. Francia perdió la guerra con Prusia y Napoleón III fue capturado por el ejército prusiano en la batalla de Sedan. Tras este hecho perdió el poder en Francia y fue proclamada la Tercera República. En marzo de 1871, en París, ante la política de capitulación del gobierno, estalló un levantamiento del pueblo en ola patriótica que proclamó el poder de la Comuna de París, que gobernó París durante 2 meses. En mayo de 1871, la Comuna de París fue sofocada por la Tercera República. En los años siguientes hubo feroces enfrentamientos entre republicanos y monárquicos sobre el tema de la estructura estatal de Francia. La Asamblea Nacional en 1875 adoptó una constitución republicana que estableció la Tercera República. Los republicanos moderados, habiéndose establecido en el poder, llevaron a cabo una serie de reformas progresistas, como la legalización de los sindicatos, amnistía para los comuneros de París, educación primaria laica gratuita para los niños, etc. Sin embargo, en el futuro su actividad de reforma se debilitó significativamente y el monopolio del poder fue desafiado por socialistas y radicales, quienes expresaron los intereses de los estratos medios y pobres. A finales del siglo XIX, Francia fue la primera entre las potencias industriales. La celebración de la Exposición Universal en París en 1889, en medio del progreso industrial, científico y tecnológico del país, fue un reconocimiento simbólico a los logros y el poder de Francia. Pocos días antes de la inauguración de la Exposición Universal de 1889, celebrada en París, se inauguró en dicha ciudad la famosa Torre Eiffel. Aquí finaliza este vídeo, gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.